Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Riesco, CMT, y aquí traigo un video con un update de los mercados. Estamos a 15 de abril del 2025, han pasado muchas cosas y creo que es importante que las revisemos para tener más claridad de la situación en que estamos y qué podemos esperar, dónde hay oportunidades. Así que vamos por ello. Entonces, primero vamos a partir analizando las tendencias del mercado. Em, Principalmente yo me preocupo de la tendencia de largo plazo y la de corto plazo. Y obviamente si vemos esto, dado como han estado los mercados las últimas semanas, vemos casi puro rojo. Partamos primero con el S&P 500. em, Vamos a ocupar el SPY como referencia y vemos que la tendencia de corto plazo se puso negativa el 24 de febrero, es bastante con bastante anticipación de lo que ha sido toda esta caída. Y la tendencia principal, que yo la defino si la tendencia principal está positiva, esta línea punteada azul está acá arriba, y si es negativa está acá abajo. Y esta tendencia principal cambió a ser negativa a principios de marzo, el 12 de marzo, cuando vimos esta caída importante, tuvimos este rally aquí en torno al promedio de 200 días que fracasamos de mantener y luego tuvimos esta caída terrible que ocurrió post el anuncio de tarifa. Algo bien importante, em, es súper importante tener claro cuál es la tendencia principal del mercado que tú estás tradeando. Em, y cuando la tendencia principal se pone negativa, no necesariamente va a pasar esto, que ha sido bastante catastrófico. Puede ser algo como esto, que fue una pequeña caída bajo el promedio de 200 días, después lo recuperamos, ¿ya? Pero cuando la tendencia principal se pone negativa, existe el riesgo de que ocurran estas caídas dramáticas. Todas estas caídas dramáticas de la bolsa histórica, si se fijan, como el 2022, ocurrieron cuando la tendencia principal estaba negativa. Y esto lo pueden, aquí también ocurrió en el tema, cuando el crash del COVID. Y esto podemos ir más atrás, lo pueden revisar, que básicamente cuando el precio está bajo el promedio de 200 días, es un momento para tener cuidado, precaución, porque en esas situaciones técnicas en que el mercado realmente puede caer de manera muy fuerte e inesperada. Así que, ojo. Así que el S&P 500 está con una tendencia de corto y largo plazo a la baja. El siguiente mercado, el Nasdaq, que básicamente vamos a ver lo mismo. Aquí vemos que la tendencia de corto plazo se puso negativa más o menos el mismo día, el 24 de febrero, luego de alcanzar máximos históricos. eh, y después la tendencia principal también el 11 de marzo se puso negativa, la misma situación. El Russell 2000, que son las acciones small cap, vemos que estas estuvieron débiles antes que el Nasdaq y el S&P 500. El máximo lo alcanzaron en diciembre. Luego aquí cuando el S&P 500, el Nasdaq estaban alcanzando nuevos máximos históricos, el Russell 2000 no lo hizo, que fue una señal de advertencia de un poco de debilidad en el mercado. La tendencia a corto plazo está negativa desde el 20 de febrero y la tendencia principal está negativa desde el 27 de febrero. O sea, en febrero ya la tendencia principal se puso negativa. Vemos como el mercado empezó a tradear debajo del promedio de 200 días y se mantuvo. Y sigue, obviamente, siendo el más débil de todos los índices. Por otro lado, el oro se mantiene en una tendencia positiva de largo plazo, que de hecho se ha mantenido así desde el em, 20 de octubre de 2023, que estamos en una tendencia positiva a largo plazo. Entonces es un mercado que queremos buscar estar comprados, largo, buscar oportunidades para estar comprados, porque la tendencia principal está a favor de nosotros.
Y la tendencia principal de corto plazo, o sea, perdón, la tendencia de corto plazo está positiva desde recientemente, desde el 9 de abril. Tuvimos este pullback cuando los mercados cayeron muy fuerte. También arrastraron al oro, pero rápidamente se recuperó y están nuevos máximos. Em, Luego, Bitcoin, vamos a ver Bitcoin. Vemos que vamos a ocupar como proxy del Bitcoin el ETF IBIT y vemos que la tendencia a largo plazo, bueno, en el ETF no tiene tanto tiempo, así que no tenemos tanto track record, pero siguiendo el Bitcoin, el par Bitcoin dólar, la tendencia principal está positiva desde el 24 de octubre del 2025 y lo sigue haciendo. De hecho, ha sido bastante impresionante que el Bitcoin, a pesar de las caídas muy violentas que ha tenido el mercado, que normalmente el Bitcoin en situaciones así, eh, que el mercado cae un 15-20% dependiendo del índice, el Bitcoin en otras situaciones hubiera caído quizá un 40-50%, siempre caía un 2-3 veces lo que caía el mercado y esta vez logró aguantar y logró mantenerse sobre su promedio de 200 días y hoy en el premercado está subiendo Bitcoin y la tendencia principal, perdón, la tendencia a corto plazo está cambiando positiva. Está negativa desde el eh, Bitcoin desde el 28 de marzo, pero hoy posiblemente vamos a tener un cambio de tendencia positiva a corto plazo. Entonces tendríamos la tendencia de largo y corto plazo positiva, lo que muestra que una fuerza relativa importante y yo creo que si las bolsas se estabilizan, tenemos potencial de que Bitcoin tenga un rally importante. Quizás posiblemente primero hasta 101 y después los máximos históricos y ahí hay que ver. Pero muy fuerte Bitcoin como les comentaba, sorprendente dado la debilidad que había en la bolsa. Y otro componente importante del mercado son los bonos high yield, y también es una forma de ver el apetito por riesgo en el mercado. Y vemos también que si mirar al Russell 2000, los bonos high yield hicieron su máximo en septiembre y luego, si bien se mantuvieron cerca de los máximos, no lo hicieron, que también es una divergencia. La tendencia principal está negativa desde el 12 de marzo, que aquí cambió, y la tendencia a corto plazo está negativa desde el 27 de marzo. Esto también muestra como la falta de apetito por riesgo y la tendencia principal a la baja y vemos que incluso bonos que si bien son high yield deberían ser más estables que las acciones, igual pueden tener caídas importantes. O sea, este índice cayó un 6% en tan solo unos días, que para lo que son bonos esto es una baja muy importante. Entonces, básicamente tenemos todo con tendencia de largo plazo negativa, salvo Bitcoin y el oro. Y Bitcoin posiblemente hoy, después veamos cómo cierra, podría cambiar la tendencia eh, de corto plazo positiva. Y es interesante ver que el oro y Bitcoin, que son como monedas alternativas al dólar o alternativas a las acciones, a los mercados financieros tradicionales, están mostrando esta fortaleza a pesar de bajadas tan importantes. Em, Luego quiero que revisemos la participación. Porque una cosa son las tendencias y otra es la participación. Cuando digo participación me refiero a lo que en inglés dice breadth, de cuántas acciones están subiendo, bajando, eh, o cuál es su tendencia al alza o a la baja, qué porcentaje de las acciones están bajando, subiendo. Vamos a ver a largo y mediano plazo, estamos negativos, eh, es una señal bearish, ¿ya? Pero a corto plazo estamos positivos, entonces estamos viendo
este rally desde sobreventa importante que todavía le puede quedar fuerza, dado que el momentum de participación a corto plazo es positivo. Veamos esos gráficos. Em, Vamos a poner acá el SP500 y aquí vemos que, veamos, partamos por el largo plazo, que es este gráfico acá. Entonces, si vemos, cuando la tendencia, hay más acciones con un momentum positivo de largo plazo versus negativo de corto plazo. Aquí lo verde es positivo, lo rojo es negativo. Si vemos, aquí tuvimos un cambio positivo luego de esta corrección que fue bastante importante el 2023. Volvimos a positivo a mediados de noviembre y nos mantuvimos así todo este tiempo, incluso durante esta caída importante que fue en agosto. eh, nos acercamos a niveles negativos, pero no lo alcanzamos. Pero vemos que esta corrección que terminó ahora siendo un cambio de tendencia, vemos que la participación a largo plazo se puso negativa aquí a principios de marzo. Vimos este switch desde la mayor parte de las acciones con una tendencia positiva a una tendencia negativa. Y si vemos acá también, esto también lo podemos ocupar como una divergencia. Si vemos estos máximos que fueron históricos del SP500 se alcanzaron el 19 de febrero, vemos que estos máximos lo hicieron con mucho menor participación de acciones con una tendencia positiva a largo plazo. Y esto era una divergencia, una señal de advertencia. No necesariamente sabíamos que esto iba a pasar, pero era una advertencia de que había cierta debilidad. Y ya cuando nos fuimos a negativo acá, ya antes incluso de que se rompiera el promedio de 200 días, la tendencia principal, esto ya era una advertencia de que podíamos estar enfrentando algo más importante, ¿ya? Que fue un poco lo que pasó acá en esta corrección del 2023 o antes acá en el bear market del 2022. Si se fijan, esto cambió negativo antes de que tuviéramos grandes bajas. A veces no pasa mucho, a veces el mercado se estabiliza y recupera, pero otras veces podemos tener caídas importantes. Entonces, eh, hay que poner atención a esto. Y bueno, y vemos que si bien ahora vemos que en este rally la cantidad de acciones con tendencia a la baja está disminuyendo, todavía el diferencial está muy negativo y sugiere que todavía el mercado va a estar en una situación de posiblemente más baja o por lo menos no vamos a ver esta fuerza ya que tuvimos por mucho tiempo. A mediano plazo, aquí el panel del medio, vemos que también está negativo. Tuvo aquí una recuperación, aquí cerca cuando el mercado tuvo esta corrección a principios, finales del año pasado, principios de este año, después nos volvimos a positivo, entonces tuvimos aquí estabilidad en el mercado, hubo sectores, acciones que anduvieron bien, pero también se volvió negativo al mismo tiempo, un poquito después de la tendencia a largo plazo, y nos mantenemos también claramente negativos, bajando, pero negativos. Y como les comentaba al principio, la participación de corto plazo, que es más volátil, se mueve más, alcanzamos niveles de sobreventa. De hecho, tuvimos en un minuto cero acciones a corto plazo participando al alza y eso básicamente marcó el piso y eso tiende a ser un indicador que yo ocupo bastante muy bueno cuando bajamos de 10%. Tendemos a estar cerca de un piso importante en el mercado. ¿Ven? Vemos acá también, o aquí, o acá. Y ahí estamos llegando, nos estamos acercando a los niveles de sobreventa que ya al torno de 90. Está positivo, pero si se fijan, cuando estamos en un periodo del mercado tipo bear market con la tendencia principal negativa o con debilidad,
Cuando alcanzamos esos niveles, tiendes a marcar finales de los rallies o rebotes. Incluso también cuando está el mercado bien positivo, tiende a marcar periodos de consolidación em, o desaceleración del rally, como acá también. No necesariamente va a implicar una corrección, pero es un nivel que claramente no queremos agregar nuevas posiciones agresivamente. Entonces, vemos que aquí estuvimos sobrecomprados harto tiempo cuando partió el rally luego de esta corrección, pero mientras el mercado está en periodos correctivos, si se fijan acá, tienden a marcar fin de los rallies. Entonces, ojo, nos estamos acercando, todavía le puede quedar más, pero si llega a estos niveles y el mercado, aunque se mantenga subiendo, empezamos a ver que esto empieza a bajar, ojo, porque quizás tengamos un nuevo, una nueva etapa de bajas en el mercado. Por el momento no, se ve positivo, está subiendo, eh, saliendo de esta sobreventa, pero algo que voy a estar observando los próximos días si nos acercamos a esta zona de sobreventa y luego empezamos a movernos hacia la baja, es probable que tengamos otro movimiento a la baja en el mercado. Ujú. Luego veamos los sectores y su fuerza relativa o alfa, como me gusta llamarle a mí. Vemos que obviamente los sectores que están liderando va a ser el oro y las mineras de oro, que tienen la tendencia a largo y corto plazo al alza. China se ha mostrado bastante fuerte hace ya un tiempo. Y luego tenemos sectores defensivos como el XLP, que es consumo esencial. Lo que mencionaba anteriormente, Bitcoin, que se ha mantenido bastante fuerte. Y XLU, que son los utilities o servicios públicos, que es un sector defensivo. Los bonos del tesoro, que si bien hayan estado mostrando fortaleza, que tienden a ser un sector que se muestra fuerte cuando el mercado hay mucho miedo o incertidumbre. La semana pasada se pegaron una bajada muy potente eh, que, que fue bastante histórica. De hecho, fue la baja más rápida en las tasas de largo plazo desde el año 1982. Pero así todo, eh, respecto al resto del mercado, todavía, si bien no es un sector que está fuerte, con una tendencia fuerte al alza, dentro de lo malo es, digamos, lo menos malo. Y el otro sector que también es defensivo, SPLE, que es el sector de baja volatilidad, eh, la tendencia a largo plazo la ha mantenido al alza, a corto plazo está negativa, pero em, es un sector defensivo que se ha mantenido dentro de toda esta debilidad fuerte. Em, Vemos que si sumamos el alfa, que es como yo, un indicador propio mío, que mido la fuerza de cada tendencia, ajustada por básicamente su volatilidad, vemos que la suma total de todo es menos 132, que es lo que nos muestra que hay más sectores con fuerza negativa más que positiva, entonces nos muestra que el mercado en general está con una presión a la baja, en un escenario negativo, bearish. Pero respecto a la semana anterior, tuvimos bastante recuperación, 147, o sea, estuvimos mucho más negativos y tuvimos una recuperación importante durante la semana anterior, donde tuvimos ese rally histórico de más de 10% en ciertos índices como el Nasdaq. Otra cosa importante es que vemos que los sectores que son tradicionalmente más agresivos, más de riesgo, que son los que vemos que lideran en un mercado que tiene fuerza, están acá en la cola. O sea, el Russell 2000, acciones small cap, biotecnología, construcción, materiales, los bonos high yield, energía, industriales, tecnología, el S&P 500, todos estos sectores que tienden a ser los más agresivos están siendo los que lideran en un bull market, ahora están en la cola. Así que hasta que no veamos un cambio importante de, de esto, no solo en las tendencias y participación que vimos, sino que veamos liderazgo y veamos continuas mejoras en la fuerza de estos sectores,
seguimos en un mercado que la tendencia principal es negativa. Eh, entonces, recomendación, concentrarse en sus trades en los sectores más fuertes, el oro, mineras de oro, China se mantiene fuerte, consumo esencial, Bitcoin, utilities, servicios públicos. Yo diría que eso sería eh, el foco si es que estamos tomando trades al alza. Em, Otra cosa interesante que para comentar es que llegamos al piso. Es algo que también se ha mencionado, probablemente lo han visto en las redes sociales. Es verdad que las ventas que vimos, las bajas que vimos las últimas semanas han sido históricamente potentes. El mercado ha caído con mucha fuerza y esto ha elevado un montón de indicadores de sentimiento a extremos que rara vez se ven. Se han visto la crisis subprime, el crash del COVID, al final del bear market del 2022. Y este modelo, el Fear and Greed de CNN, que es bastante conocido, el promedio de 10 días de este índice bajó de 15, ¿ya? Y si aquí vemos, aquí hice un backtest de cuántas veces esto ha ocurrido en el tiempo, y vemos que tiende a ocurrir cerca de pisos importantes en el mercado, o en el piso o cerca de los pisos, salvo quizás acá en el COVID, que hubo un crash y que esto obviamente llegó a niveles extremos bastante rápido, pero luego de eso el mercado se recuperó rápidamente. Y también cerca al final del bear market del 2022, por lo menos antes de un rally bastante importante. Y aquí vemos en el final de la corrección que hubo recientemente durante finales del 2023. Y si vemos los retornos históricos, estos son datos de más de 15 años, a muy corto plazo los resultados son positivos, pero no tan, no tan definitivos. Pero a un plazo un poquito mayor de 3 6 un año, vemos que los retornos tienen un porcentaje de éxito altísimo, 85% de las veces, 84, 100%, con retornos promedios a 3 meses de un 8%, de casi un 12% en 6 meses y un 22% años después. El retorno medio 7,32, 9,85 y 19,79. Esto es el S&P 500. Entonces, históricamente, cuando vemos bajadas tan importantes y el sentimiento está tan negativo, el mercado tiende a responder muy bien a una duración de mediano a largo plazo, ¿ya? Y en general los bear market tienden a ser bastante más rápidos, de duraciones más cortas que un bull market que pueden durar por años. Por otro lado, aquí les muestro un chart mío de ciertos indicadores que yo he desarrollado. Esto es un chart semanal del S&P 500 del SPY, y es interesante porque vemos que el mercado cayó y encontró soporte aquí en la zona de los máximos del 2021-2022, también donde está el promedio de 200 semanas, que también sirvió como eh, soporte durante las caídas importantes del 2019. Aquí lo rompió brevemente en el crash del COVID, sirvió como soporte durante el bear market del 2022 y ahora estamos en esos niveles. También vemos que el C-score, el C-score, que es digamos, es una referencia de volatilidad respecto del índice semanalmente. En general los pisos los encontramos cuando llegamos a menos 2,25, o sea, nos movemos 2,25 veces sobre lo normal de la volatilidad que tiene el índice semanalmente. Aquí alcanzamos niveles de casi menos 4, que de hecho yo no los veía desde el crash del COVID, y en torno a niveles de menos 2,25, estos extremos, vimos que estuvo el piso de la corrección anterior, vimos que encontramos el piso del bear market del 2020, del 2022, perdón, de la corrección del 2023. Aquí también en la corrección fuerte que hubo entre el 2018, cuando de hecho Trump era presidente, y tuvimos también un tema por tarifa, alcanzamos estos niveles y el mercado encontró el piso.
Y ahora estamos en estos niveles extremos que no veíamos desde el COVID. Luego de esta semana, de esta reversa importante, ya estamos sobre estos niveles. Entonces, esto sugiere que es probable que hayamos encontrado un piso en el mercado, aunque las cosas se ven bastante malas técnicamente, y se van a tomar un tiempo en recuperarse. Es probable que hayamos encontrado un piso importante a largo plazo. También vemos estas señales de reversa que se generan cuando se excede un extremo de volatilidad y luego se cierra sobre ese extremo. Entonces aquí las últimas 2 semanas, incluida esta, se han activado esta señal. Vemos que también se activó en el final de la corrección de 2023, un poco antes del piso del bear market del 2022. Aquí luego, eh, luego del piso del 2000, del crash del COVID, y también durante esta corrección importante que ocurrió el 2018. Así que también es otro antecedente de que quizás vimos el piso de esta corrección bear market que fue muy rápido. Ahora, veamos, obviamente esto todo puede proseguir porque lo que está pasando con las tarifas es bastante grave. Si no se resuelve esto o se agrava, quizás ya si rompemos este nivel, este piso acá, ya podríamos estar viendo algo más grave y más similar a lo que vimos el 2008, quizás, que fue una caída ya más, no de un 20% de las bolsas, sino ya en torno a casi un 50%. Todavía no estamos ahí, pero hay evidencia de que quizás encontramos un piso. Em, algunas, para terminar este video, les quiero hablar de algunas acciones o ETF que estoy viendo veo que tienen potencial, que están mostrando fuerza. Vamos a ello. Vamos a cambiar acá. Em, una acción que está con fuerza, con alfa, con fuerza positiva, es Cel- SLH, Celsius, que es una bebida energética que es de un sector que es defensivo. Vemos que la tendencia principal tuvo negativa por mucho tiempo, tuvo una caída muy importante de más de un 80%, pero vemos que a pesar de toda esta caída importante en las bolsas, durante marzo y abril, la acción ha estado subiendo, está con fuerza alfa positiva de 6 y está sobre su promedio de 200 días, con la tendencia principal ahora ya positiva y la de corto plazo positiva. Entonces, esta acción me parece interesante. Vemos que también fuerza relativa respecto, aquí estoy viendo versus las acciones defensivas. También la tendencia está cambiando al alza. Esta es una acción para tener en el radar. Quizás bueno, entrega resultados pronto, ojo, el 22 de mayo, pero tenemos más de un mes todavía. Así que aquí veo potencial para un trade. Creo que todavía está en una situación que se puede entrar y si les interesa, quizás tener un stop debajo acá del promedio de 200 días o incluso este mínimo acá, es razonable, y como un posible target en un alza, primero estos máximos de acá en torno a 43 puede ser un primer target, un objetivo, que es un torno a un 13%, y ya después por acá cerca de 51 podría ser otro objetivo, que ya sería un alza de 33%. Em, Luego está PLTR, que es una acción que también me ha llamado mucho la atención, que si bien tuvo una caída acá, se ha mantenido bastante fuerte sobre el promedio de 200 días, su tendencia principal. Está con fuerza positiva, es de 5, que pocas acciones durante esta corrección lo han mantenido. Ayer están en una tendencia a corto plazo positiva, también con momentum. Y ayer, de hecho, tuvo una alza importante de en torno a un 5% y premercado se ve que está positiva. Ojo, eso sí, que entrega resultados el 5 de mayo, pero es una acción para mantener en su radar. Otra acción interesante es Netflix. También, como ven, se ha mantenido sobre el promedio de 200 días, está con fuerza positiva. Eh, También la tendencia a corto plazo estaría cambiando hoy.
Entrega resultados, eso sí, en los próximos días, el 17 de abril. Veamos qué pasa ahí. Pero esta es una acción que ha mostrado mucha fuerza durante la corrección y una acción de growth, que dentro del sector growth de crecimiento han sido muy pocas las acciones que se han mantenido sobre su promedio de 200 días y Netflix ha sido una de ellas. Así que ojo con esta. Y otra más que se ve bastante bien es Hood, Robinhood, que es un broker muy famoso en Estados Unidos, muy relacionado también a cripto, a traders más jóvenes, que ofrece también muchas alternativas de productos de inversión. Vemos que está también en una tendencia a corto plazo y de largo plazo, está con fuerza positiva de 3 y sobre su promedio de 200 días, que como le comentaba, algo bastante extraño ver en estos días. El entrega resultados el 30 de abril. Todavía hay tiempo para hacer un trade. Podría, primer objetivo, llegar acá a 50 y luego a estos máximos de 56. Un stop razonable quizás sería un cierre bajo 40 o bajo este promedio de 21 días. Y luego ya sectores, obviamente el oro, un sector que se ve muy bien, mostrado tremenda fuerza positiva, desde el sector con más alfa de todos los que hay, 18. También los mineros de oro, que también han tenido un desempeño increíble, un alfa de 12, perdón, también con mucha fuerza relativa. Ahora, no, yo no veo que a corto plazo sea el momento de entrar. Vemos que ha tenido un rally los últimos días de casi un 25% GDX. El oro ha tenido un alza de casi un 10%. Y veo que también en los medios está todo el mundo hablando del oro, de que están optimistas en el oro. Y está bien, o sea, técnicamente se ve bien, pero luego de un rally tan bueno, tan potente, no, generalmente no lo recomiendo entrar. Yo esperaría algún pullback, quizás en los mineros de oro en torno a este máximo, y que le dé tiempo a que la media de 21 días se acerque un poco al precio y de ahí buscar una entrada. Ya no perseguir luego de rallies tan potentes, si se fijan, rara vez es buena idea. Pero sigue siendo un sector muy fuerte para estar viendo. Luego es China. China tuvo ha estado bastante fuerte desde, digamos, septiembre del año pasado, incluso cuando el mercado estaba corrigiendo. Em, Vimos que, bueno, mucha volatilidad, están siendo muy estimulada esta economía, se ha mantenido sobre el promedio de 200 días. Aquí vemos que también ha tenido un rally importante y estamos encontrando resistencia acá, pero puede ser interesante. En los próximos días sí tenemos algún pullback y vemos que este media móvil de 21 días baja y se encuentra con el precio y desde ahí tengamos un cambio de tendencia positiva a corto plazo. Ahí podría dar una buena entrada. Por el momento no lo recomiendo, pero es un sector que está con fuerza y con tendencia principal al alza. Y ya entrando a sectores más defensivos, Utilities XLU, este chart ya no se ve tan bien, es de los pocos sectores que sí está fuerte, pero así todo, la fuerza está en territorio negativo, pero sobre su promedio de 200 días. Yo aquí también le daría un poco más de tiempo a esto, o buscaría acciones individuales dentro del sector que puedan tener un setup interesante. El otro es XLP, que este ve un poco mejor, eh, que está con una tendencia a corto plazo al alza. Aquí hay también este sector en sí, este ETF, se ha mantenido sobre su promedio de 200 días, solamente estuvo bajo un par de días, aquí cuando fue lo peor de la caída, pero está positivo. De hecho, recientemente tomé un trade en Walmart, que había, de hecho, mantenido sobre el promedio de 200 días y luego quebró acá al alza con tendencia a corto plazo positiva y con fuerza alfa positivo. Entonces, aquí vio que hubo una buena oportunidad, buen risk reward. De hecho, ayer cerré el trade, pero tuvo una ganancia bastante buena en tan solo unos días.
y aquí vemos que está encontrando un poco de resistencia en estos máximos anteriores, pero podría ser interesante de nuevo en un pullback hacia los 90 y que alcance a encontrar su promedio de 90 días. Y finalmente, EBIT, como les comentaba, Bitcoin, el ETF de Bitcoin, se ha mantenido sobre el promedio de 200 días, la tendencia principal todavía está alcista. Hoy, premercado, la tendencia a corto plazo está cambiando al alza. Y este es un sector que la fuerza todavía está en territorio negativo. El alfa está en menos 1,48, pero digamos que dentro de lo malo ha sido lo menos malo. De hecho ha sido bastante increíble, como les comentaba, para la fuerza que ha tenido las bajas en el mercado. Entonces, veamos qué pasa. Quizás podríamos esperar, entrar, ver qué pasa acá en los 50, que es una zona de resistencia. Probablemente vamos a encontrar un poco de resistencia acá, vendedores, y que el precio se consolide algunos días y luego veamos un break sobre 50, podría dar una entrada bastante buena. Em, bueno, eso sería todo lo que tenía para ustedes. Eh, Gracias por su atención. Espero que les haya servido, que hayan aprendido algo, que les haya interesado. Quedo atento a sus comentarios. Si les gustó, denle like al video, compártanlo. Y síganme en X, donde mi nombre es B Riesco, B corta Riesco, V Riesco, eh, guión bajo CMT. Así que espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.